Hoy quiero compartir contigo mi receta para hacer el pan más esponjoso y fácil que he probado hasta ahora. Puede parecer un poco intimidante hacerlo por ti mismo, pero con esta receta te prometo que verás lo fácil y satisfactorio que es hacerlo tú misma desde cero. Vamos a comenzar agregando 1,5 tazas de leche en nuestra licuadora. También 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de levadura, 2 huevos, 3 cucharadas de aceite y 1 cucharadita de sal. Y vamos a mezclar por 2 minutos. Ponemos nuestra mezcla en un envase más grande. Vamos a agregar a nuestra mezcla 490 gramos de harina, pero vamos a agregarla en 2 partes. Y la mezclamos. Vamos a agregar la otra mitad de la harina e igual mezclamos. Y después de 3 minutos ya nuestra masa está lista. Así debe quedar su consistencia. Ahora lo que voy a hacer es que voy a engrasar mi molde con suficiente mantequilla. Y vaciamos nuestra mezcla al envase. La acomodamos bien, pero también para sacarle el aire siempre dele sus golpecitos. Ahora la vamos a cubrir hasta que duplique su tamaño. Y justo 1 hora después, miren cómo está ya la masa. Duplicó su tamaño. Aquí lo importante es siempre tener en cuenta que cuando la vayan a hacer, la leche esté tibia para que la levadura haga ese efecto y crezca su masa así perfecta. Yo voy a ponerle ahora una yema de huevo que había batido. Se la voy a poner por arriba, con cuidado. Acabo de poner a precalentar mi horno a 180 grados y vamos a llevar este delicioso pan por 40 a 45 minutos. Vamos a seguir impregnando con el huevo. También me gusta ponerle un toque personal a mis panes. Yo aquí mezclé semillitas de ajonjolí negras y blancas. Solamente le voy a poner unas cuantas. Y esta belleza va al horno a 180 grados. Vamos a dejarlo por 45 minutos. Señores, miren qué hermoso ha quedado nuestro pan. Vamos a dejarlo solamente que se ponga a temperatura ambiente y sacamos. Aún estando tibio mi pan, va a ser más fácil de desmordarlo. Wow, miren. Muy bonito. Vamos entonces a cortar nuestro pan para que vea lo esponjoso que queda esto. Es increíble lo esponjoso que está.